Egunon eta zorionak. Gure eguna dela, Venga, ospatu behar dugula. Bueno, hemen gaude torrea Rosa Gúndez Deustotik, Naiara eta Eduardo ikasleak, hemengo ikasleak, eta Josima EHUko graduko koordinatzailea. Eta nire Raúl, elkargoko, Gipuzkoako delegazioko delegatua, baina. Eta hori, azkenean, gure nahia zen hemen elkartzea, egotea, gizarte hezitzaileak eta baita aurten ikasleak, oso importantea iruditu zaigu ikasleak ere hemen egotea, eta horregaitik elkartu geha gaur hemen, eta oso polita izan da, ez dakit gaur nola aterako dan eguna, ja gauza daude horrela kiligolo, baina bueno, oain arte egin dugun lana, bai unibertsitateak gu eta ikasleak juntu, ja hori da exito bat. Ja horrekin ja ganak etxea jun eta jazta, hau izan da exito bat. Egin dugun lana, ez hau eta golako, egin dugun lana eta parte hartzea eta hori izan da kristona. Eta guai egon da egun hauetan nola bilerak eta zein etorri eta hori. Eta bueno, eta exitoa ez da bakarrik hemen gaudenok, azkenian parte hartu dugu pertsona pila bat, uste 30 edo 36 pertsona parte hartu dugu lan honetan, gauza txikiak egiten eta gauza txikiak gauza handi bat hau dela sortu dugu, azkenian izan geha bai unibertsitatetik eta bai elkargotik eta ikasleak, gauza txikiak eginez, zehose polita egingo duguna, Eskerrik asko hemen egoteagatik, eskerrik asko hemen zaudeten guztioi, nahi nun nekan lista bat izenak izateko, baina jungo dia azaltzen hor, urrengo maikuak eta gero eremutan egongo zeratenok, eskerrik asko benetan. Oso zaila batzuetan kontaktua jartzea, urduritasunak eta ze esango dute, baina gogokin gaude, zuek hemen egotea eta horregaitik, eta barkatu por ser pesau eta gauzare. Bea, mil esker. Bueno, utzi diate minutu bat hitz egiteko, así que izango naiz oso azkarra, besterik gabe pilo bat disfrutatu gaurko egunaz, gure eguna da, zuen eguna da, gure profesioaren eguna da, hainbeste maite dugun profesioa. Lujo bat izan da onera arte iristea, hau da, eraman dugun prozesua eta koordinaketa lan hori unibertsitateak eta elkargoaren artean. Privilegioa da lan egitea batera, así que ikusten hori mahai gainean jartzea eta hainbeste ikasle hemen egotea ere, marabila bat, Así que besterik gabe zorionak, asko disfrutatu eta gero ikusten gea taldeko lanetan. Bueno, pues nosotros os queríamos dar las gracias tanto a los alumnos como a los educadores que habéis acudido a este día, ya que vuestra participación al final es indispensable para la celebración de este día. Espero que os lo paséis muy bien y que se vuelva a celebrar en cursos futuros. Bueno, yo ya no sé mucho qué decir porque madre mía, yo creo que bastante ya habéis hablado, pero bueno, como decía mi compañera, muchas gracias por venir a todos y a todas. Sé que a veces es muy difícil coordinar todas estas cosas y más de una vez se puede hacer a última hora o de mala manera. Pero bueno, vemos que la repercusión ha sido muy buena, que muchas personas habéis podido asistir, que tenéis ganas de trabajar,
de aprender y de culturizaros un poco sobre este mundo. Sobre todo, muchas gracias a las educadoras que habéis venido y a los educadores también, ya que para nosotras sois unas referentes o unos referentes. Y nada, muchísimas gracias por asistir, espero que os guste y es nuestro día, así que vamos a disfrutar de ello. Gracias. Bueno, egunon, bai, berezia da gaurko eguna eta nazioarteko eguna delako, gizarte hezkuntzaren nazioarteko eguna delako. Egia esan, nahi, printzipioz olako eguna pereza pixkat ematen diate, zerbaiten nazioarteko egunak. Baina nik uste kasu honetan gure graduarentzat eta gure profesioarentzat interesgarria dela badielako bai gradua eta bai lanbidea guendik bultzada bat behar duten gradu bat eta lanbide bat. Nik uste gaurkoak balio dula elkartzeko, esan duten bezala, elkargoarekin, gure artean elkartzeko, eta nik uste horretarako lehen da bizin bardurako garbi eduki zergean, zertan lan egiten deun, nola lan egiten deun, eta nik uste egun honek balio ezakela horretarako repasatzeko eta argitzeko, zertan gizarte hezkuntza, ospatzeko debait, enpoderatzeko, eta ja gu geok garbi daukeunen zertan egean, urrengo pausoa izan behar dula gizartea ikustaraztea eta prestigio ematea lanbide hori. Nik uste importantea dela eta. Honekin lotuta, ez dakit ikusi dezuen asteburun atea berrian, artikulu bat honi buruz, gaur aterako da naizen, notizia zen, diari baskon, orduan nahi bazue, informazio geixi hor daukazue, zertan gabiltzan, eta bi horriko laburpen bada, baina horre ere, zabaldu zuen sare sozialetan eta zuen inguruan galdetzei zuenen zer da gizarte hezkuntzan, zertan ibiltzen dira, zabaltzea daukazue. Hori batetik. Gero bestetik, nik uste balio ezakela gaurko egunak baita ere arlo ezberdinak ikusteko. Laugarren mailako ikasleak eta askotan esate dute unibertsitatea nahiko teorikoa dela, kostatzen zaigula aterrizatzea, eta orduan gero batez ere historiaren ondoren, ustez historiako txarla ere oso ondo egongo dela, gure nundik gatozan jakin behar duelako, eta gure historia jakin behar duelako, jakiteko nun gauden danoa jo nahi den. Gero arlo horiek ikuste da interesgarri izan leke, laugarren mailan iristezatelako arlo bat edo bi ikusita praktiketan. Eta esatez oso interesante, baina nahi nuke ere bai jakin gizarte hezitzaileak zeiten duten beste arlo hontan, edo nola egiten duten, eta nik uste hortarako ere aukera emango dula gaurkonak. Eta gero azkenik, eskerrak ematea, Raulek esan du 30 personako talde bat ibidiala, elkargotik, Raul, Ainoa, Aitor, ikasleak dabiltza baita ere, eta gure partetik, UPV-ko irakasleen partetik, nik uste batez ere eskerrak eman behar dizkula Asier Rugun eta Jon Mikel Zarragai. Pixua ondin hartuela nik uste tonen antolaketan. Eta besteik ez, eskerrik asko. Etortzagatik. Bueno, pasamos ahora a la mesa llamada de los orígenes, o como la habíamos llamado. Vale, cuando en la delegación y luego compartido con las dos universidades, bueno, primero me voy a presentar. Estoy súper nerviosa. Vale, soy Elena Icart y ella es Irene López y formamos parte de la delegación de Guipúzcoa del Colegio de Educadores y Educadores Sociales del País Vasco. Vale. Entonces, cuando empezamos a organizar estas jornadas, nos entró el tema este nostálgico de los orígenes y que, bueno, nos parece que es importante que volvamos otra vez a mirar hacia allá. Algunos que llevamos muchos años para que no perdamos el norte y los que estáis aquí, que igual nadie os ha contado o no habéis conocido gente que estaba en los orígenes antes de que existiera la titulación, de que existiera el colegio, ¿no? Y nos pareció que era súper interesante que lo pudierais conocer y que pudiéramos volver a mirar a esas épocas. Aquí estamos, bueno, yo soy de la primera promoción de aquí de la UPV, que en junio se hizo 25 años de la primera promoción. Elena es de las últimas, o sea que creo que tenemos un abanico aquí bastante amplio. Y aquí estáis el presente y el futuro, o sea que muy bien. Vale, ellos son los que os va a contar. Es que ricasco. Bueno, nik euskera zitzingot. Bueno, Elenak esplikatu du, zerta etorri dian hauek, orduan, bueno, mendazkau handik hasita Jesus Otaño, Pili Azpeitia, Marijo Gorrotxategi eta Miren Emezabal. Eta, bueno, pues Elenak esplikatu duen bezala, hain kontatuko digute gogoak emateiena, gur duri gaude, baina bai. Orduan, lehen utzi tutor antolatzen
zein hasikoan, nola jarraituko duten, osea, gure lana izango hau uste kortarles. Osea, que zuek zein hasikoan? Miren. Pues miren, nahizunean, kontanos. Bueno, alguno guztioi, zorionak. Esto no tiene que ver con que somos de Atapuerca, ¿eh? Bueno, Sorionak, estáis muy dormidos todavía. Venga, un poco de risas y demás, es muy tempranito. Bueno, primero, eskerrik asko a la organización por haberme invitado a esta mesa maravillosa de tanta experiencia acumulada entre todos, ¿no? Para mí es un placer poder contaros parte de mi vida, porque es parte de mi vida, la educación social, ¿no? De cómo empecé y sigo, ¿no? Yo soy de Inchaurrondo, no sé si alguien conoce Inchaurrondo, un barrio maravilloso de Donosti. ¿Alguien es de allí? No, yo, Miquel, bien. Bueno, es un barrio que está al este de Donosti, ¿vale? Y es un barrio, ahora mismo es un barrio muy grande, pero al principio, como todos los barrios y como toda la historia de las ciudades, los barrios han ido haciendo pequeños proyectos urbanísticos, ¿no? Bueno, con Inchaurrondo pasó un poco lo mismo. En 1979, más o menos, se construyen unas casas muy bajitas, rojas, en una zona de Inchaurrondo que todos conocéis seguramente, porque está la Guardia Civil allí, el cuartel de la Guardia Civil, y allí construyen unas casas de protección oficial, ¿vale? Y ahí se empieza a alojar gente con diferentes cositas que tenían en la vida y se empiezan a alojar allí. Pero es en 1983, cuando es la gran inundación, cuando se realojan a un montón de familias muy vulnerables en esa zona de Inchaurrondo. Hasta ahí todo parece bien y todo está bien. Pero, como os he dicho antes, esta zona estaba por hacer. Entonces, el barrio estaba muy lejos y no había luz para llegar hasta allí, no había autobuses que llegaban hasta allí, no había aceras, alguna que otra. Toda esa zona de Inchaurrondo era monte, no existía Chara, no sé si conocéis Chara, Sagastieder, todo eso no existía, ¿vale? Entonces, era una zona de difícil acceso. Entonces, cuando se crean esas casas, desde el ayuntamiento se decide que en un futuro próximo se va a hacer una escuela, pero antes de eso pusieron unos barracones para hacer que el trasvase fuese diferente, ¿no? Bueno, en esos barracones aparecen unos profesores y se da la oportunidad a los niños y a las niñas del barrio a ir al colegio. Dentro de ese colegio hay unos padres y madres muy motivados que enseguida se dan cuenta, junto con los profesores, que las familias que habían llegado a esa zona de Inchaurrondo tenían muchísimas necesidades. No solo la escolarización de los niños, había muchas más necesidades, ¿no? Dentro de esas casas también se les concede a unas monjas una de las casas, y ellas son las que empiezan un poco a poder entrar en las familias viendo un poco toda esa problemática, ¿vale? Ya desde el principio en esos barracones, tanto los profesores como los padres como las monjas comienzan a trabajar y a estar con los niños después del colegio, ¿vale? En ese momento esas monjas lo que hacen es llamar es socorro, socorro, aquí hay niños. Y entonces llaman al club de tiempo libre de abajo de la parroquia para que suban unos monitores. Los monitores empiezan a ir los sábados y los domingos. Va pasando el tiempo y se sigue viendo que los niños tenían muchísimas necesidades. Yo os explico un poco lo que pasaba. Eran los años 80. Muchísima droga, mucha. Aquella zona era como el supermercado, igual que otros barrios de Inchaurrondo, como el supermercado de la heroína. Muchísimas familias destrozadas por el consumo. El paro era, ¿no?, enorme. La situación política era muy complicada, muchísimo. Y lógicamente los niños y adolescentes eran los más vulnerables dentro de todo eso. En muchas familias había una violencia tremenda,
Y entonces lo que vieron tanto aquellos primeros que empezaron es que a esos niños había que sacarlos de casa, que estuviesen en un ambiente seguro, ¿vale? Junto con los monitores, el AMPA, que luego fue la Asociación de Vecinos, que Ainhoa conoce, toda esa gente comenzó a trabajar por el bienestar de los niños. En un momento se solicita al departamento, bueno, no sé si había departamento de salud, no sé, ¿no? Se solicita que hiciesen un estudio sobre el estado de salud de los niños. Y, bueno, a consecuencia de eso sale que hay que hacer un comedor social, porque los niños, muchos de los niños estaban malnutridos. Eso os estoy hablando hace 30, 35 años, que parece que estoy hablando del año, ¿no? O de otro país. No, pero era aquí y... De otros siglos. Sí, bueno, otros siglos sí. Entonces, y ahí es donde yo me incorporo. Ahí me llaman para estar en ese comedor social. Y he ensayado, Me he comido la mitad. Y ahí entro yo a lo que es boosting, ¿no? A trabajar con esos niños. Os cuento una anécdota que a mí me hizo mucha gracia en su momento, pero me golpeó la realidad que allí se vivía, ¿no? En el comedor social dábamos de comer más o menos a 60 niños en dos turnos, y uno de los niños pequeños, así, de 5 años así, cogió un cuchillo de estos de los niños que no cortan, ¿no? Quería repetir un filete y me amenazó. ¿Me das un filete? Y a mí me dio un ataque de risa, claro. Y entonces me di cuenta de que teníamos una oportunidad de ofrecerles a esos niños que hay otra manera de hacer y otra manera de estar, ¿no? Con el tiempo se forma la asociación Boosting Txiki y ya se empieza a organizar un poco qué es lo que vamos a hacer en este barrio, ¿no? Entonces, lo que se hace es se libera a una persona que da continuidad al proyecto y se estaba con los niños de lunes a domingo. El gran valor que tenía esta asociación, sobre todo, eran los voluntarios y voluntarias. Había un montón de gente que venía a echar una mano de lunes a domingo, os podéis imaginar, ¿no? O sea, todo. Uno de esos voluntarios es vuestro profesor, Jo Miquel, que cuando era bien jovencito, allí estuvo echando una mano, y aprendíamos mucho. Aprendíamos a hacer, en un principio, lo que podíamos. Luego ya fuimos sentándonos a ver a cada chaval de una manera diferente y qué podíamos hacer cada uno por este chico, esta chica, ¿no? Lo importante, el objetivo que queríamos con estos niños era, primero, que estuviesen en espacios seguros, con adultos de referencia, que les ofreciésemos todo el cariño del mundo, que nosotros no juzgábamos lo que pasaba en sus casas. Nos daba igual, ¿no? Y ese fue un poco el éxito de la asociación, ¿no? Con el tiempo, lógicamente, eso no se quedó así. Con el tiempo se empezaron a poner aceras, luces, ¿no? Empezaron a entrar más cosas, ¿no? No sé, del bienestar y esas cosas, ¿no? Llegó un autobús y, bueno, los barracones se fueron, pero las problemáticas de algunas familias seguían, ¿no? Y entonces Boosting Txiki tenía razón de ser, seguir estando con aquellos niños y niñas que más estaban sufriendo, ¿no? Bueno, 2 minutos. Bueno, no sé qué más contar. Sí, bueno, acelero. Nosotros, para poder entrar, ese primer grupo de monitores, para poder entrar en Boosting Txiki, os va a sonar al Bronx, pero fueron las monjas las que nos ayudaron a poder entrar. No era fácil entrar en ese barrio. Había muchísima tensión, por decirlo, no era como territorio hostil, ¿vale? Entonces nos tuvieron que ayudar a entrar, porque si no, no se podía entrar. Eran personas lógicamente, que no se fiaban. No se fiaban porque habían sido seguramente engañados o no se fiaban de las personas que llegaban en un principio a ayudar. Y tenían razón, ¿no? Seguramente bueno, pues a veces no se les atiende de la mejor manera a las personas. Una de las cosas que la organización nos ha dicho, ¿no?, es cómo ve la evolución de la profesión. Bueno, a mí me parece maravillosa. La educación social, si no cambia, tenemos un problema. Tiene que cambiar con la vida de las personas y con la sociedad. Entonces,
nos tenemos que adaptar a lo que hay, ¿no? Me parece maravilloso. Antes, cuando empezamos en Bustin Chiqui, nosotros íbamos haciendo. Ahora tener herramientas que nos puedan centrar en la persona y poder ver hacia dónde tenemos que ir mucho más mejor, pues para mí es una maravilla, o sea, es maravilloso. Lo que sí tengo claro que la educación social no es una profesión que se tiene que hacer solo. Tiene que contar con equipos. O sea, Don Quijote tenía a Sancho Panza que le decía, ay, colega, te estás pasando. Pues nosotros igual, ¿no? Tenemos que hablar con otras personas, tenemos que trabajar conjuntamente con otras personas, pensando siempre en el bien de la persona con la que estamos, ¿no? La creación de la titulación, pues gracias a la creación del colegio, ¿no? Se me está acabando el tiempo. Pues gracias. Priorizo. Sí. Frase final. No me voy a desnudar, tranquilo. Vale. Titulares. Lo que igual sí echo de menos, en algunos momentos, no siempre, pero la educación social creo que es una profesión de vocación. Y de vocación en el otro. Y a veces, no siempre, pero a veces sí que creo que pensamos más en el yo que en el nosotros. Y la educación social tiene una visión utópica de la vida, si no, no estaríamos aquí. Queremos cambiar el mundo, queremos cambiar las vidas de las personas, creemos en unicornios, en el amor, es así, ¿no? Entonces, vamos a pensar más en el bien común, en nosotros y de vez en cuando menos en el yo. Bueno, ¿tú está? Vale. Bueno, pues después de esto ya, no sé. Vale. A ver, remonta esto, va. Vale, no hay que remontar, ya está, yo lo he dejado de arriba. No sé. Bueno, va. Aquí tenéis el Amona Aitona Team, que ya sé que vamos a decir muchos, pero lo decimos para justificarnos, que como somos un poco esto del edadismo y todo eso. Y una segunda cosa que me mola mogollón, y no es demagogia, de esta mesa, es que está a la altura del público en el tema de género, ¿eh? Hemos estado durante mucho tiempo que éramos nosotros todo el rato los que aparecíamos en las palestras. Bueno, pues parece que la vivencia de la profesión es bastante clara, ya me habéis entendido. Bueno, y no es demagogia, es una sinceridad profunda, sinceramente. Bueno, yo no voy a contar mi vida, es que, en fin, si miren, se ha enrollado, yo tengo un peligro que vamos. Lo que voy a es plantear un poco a partir de lo que me ha ido tocando haciendo, que es casi todo en esta profesión, 35 años de rollo, que en cada una de las partes en las que he currado a efectos profesionales, que nos tocó un poco hacer, un poco desde una manera, lo quiero decir, un poco más desde la tripa, y que nos tocó un poco construir e ir inventando. Yo vengo del tiempo libre. Aquí ya sabéis que esta profesión venía de la animación sociocultural, de la educación para adultos y de la educación especializada. La gran experta está en el medio de la mesa en su tiempo. Entonces, en todo ese recorrido yo vengo de lo que era la animación sociocultural, de lo que era la cosa militante, de lo que era el trabajar con la chavalería, de lo que era el liarnos, ir al monte, y aunque suene un poco franco, pues era comer, dormir y cagar todos juntos, de una manera absolutamente convivencial. Eso crea escuelas sí o sí, para efectos de lo que se trata luego de trabajar con las personas. Yo empecé en la educación, luego a nivel profesional en la educación de calle. Empecé en la educación de calle en la Sarteoria, en unos proyectos que se iniciaron un poco en razón también de aquellas zonas de Guipúzcoa, de algunas zonas en Guipúzcoa que vivían experiencias parecidas a las que comentó Miguel Pinchaurrondo a efectos de las dificultades de la población, ¿no? De las diferentes dificultades, y no voy a incidir porque lo he explicado muy bien. Miren, ¿qué nos tocó entonces? Claro, teníamos chavales aquellos que no iban a la escuela. Hemos tenido chavales de los 14 hasta los 16, que en aquel tiempo la educación obligatoria acababa a los 14, pero había algunos que ya desde los 12 habían dejado el cole, no existía esa manera, ese mundo para ellos, y habían salido de un montón de itinerarios. Entonces se construyó un formato para poder trabajar con aquellos chavales. ¿Qué nos ocurrió? Pues tuvimos que incorporar elementos educativos a aquello que hasta la fecha había tenido un tono un poquito más psicológico de conductual, vamos a decir, ¿no? De cómo, a ver cómo te enmendas, chaval, ¿no?
Lo digo en ese tono porque era un poco, de una manera un poquito menos proactiva y desde luego menos educativa. Y hubo que incorporar e inventarnos de qué manera estamos con los chavales y con las chavalas. Y teníamos la escuela que teníamos inicial, que tenía que ver con la relación y la relación. Pero la relación para algo, la relación para reconducirnos, para poder volver y sobre todo para disfrutar de procesos educativos junto con otros y con carácter social. Decirlo ahora que tenéis aquí, bueno, tenéis 4 años que estáis metidas estudiando cosas de estas, pues en aquel tiempo lo tuvimos que inventar un poco. No tirábamos mucho necesariamente de la literatura pedagógica, no demasiado, sinceramente. No lo hacíamos. Lo hacíamos más desde la vivencia y desde la propia construcción. Entonces, bueno, es una parte que la parte inicial de mi trayectoria creo que tocó. Inventarnos cómo estar con las chavalas y con los chavales de una manera racional, de una manera muy convivencial y todas las cosas que tenían mucho que ver con relaciones, tarea de convivencia. Y una cuestión que era muy importante, que fue lo que fue evolucionando, fue el entender una dimensión comunitaria de nuestro trabajo. Quiere decir, por eso íbamos a la calle. Por eso chupábamos calle, ¿no? Porque era realmente el espacio, y lo sigue siendo para la gente que sigue trabajando en la educación, en intervención educativa en medio abierto, el espacio donde están los chavales, donde tenemos que estar. Yo soy muy fan de que los educadoras tenemos que estar donde está la gente, no que nos vengan a mí, no me vengan a mí. También a veces, pero bueno, que no sea la sistemática. Que también os aviso un poco como amenazando, no hagáis eso, Vale, yo os lo digo porque hay gente que ya lo está haciendo. Entonces, el planteamiento de la relación horizontal, vertical, horizontal entre las personas y nosotros, pues yo creo que es la base. Evidentemente, y ahora veremos qué ingredientes educativos tenemos que ir metiendo. Una segunda parte, que ya me tocó trabajar en intervención familiar, fue una intervención que se inició en un poblado de chabolas que había en Lasarte, en el Cerrado de Oria, un territorio municipal de San Sebastián. Y ahí había una serie de familias, un mogollón de familias gitanas, la mayoría gitanas portuguesas, con las que se inició un proceso que era de sacarlos de las chabolas. Lo digo sacarlos porque era un poco el planteamiento, sacarlos, ¿vale? Ya me entendéis. Y incorporarse en viviendas, en pisos, de familia, pues en pisos normales, vamos a decir, ¿no? Os podéis imaginar qué tipo de vivencia tenían esas personas en las chabolas, qué tipo de vida tenían, qué tipo de organización social tenían entre ellos, qué tipo de jerarquías de poder incluso entre ellos y qué tipo de aquello que decía, miren un poco de poblaciones en las que ahora les ponemos el termómetro y no daban ni los mínimos estándares de calidad de vida, en ningún sentido, en ningún sentido. Sí, familias muy compartadas, sí, familias con muchísimo amor y sí, familias con muchísimas ganas de educar muy bien a sus hijos, pero también en unas condiciones en las que no era exactamente fácil hacerlo. ¿Qué ocurrió? Que tuvimos que aprender a hacer intervención familiar. Porque primero era sacarlos de los pisos, de los chabolas, que entraran en pisos y hay que aprender a vivir en pisos, ya de una manera casi operativa. Es decir, si yo estoy acostumbrado, ya diréis que no, parece que solo hablo de lo mismo, pero estoy acostumbrado a utilizar el baño, que es todo el monte es baño, allí había que aprender a funcionar. Si yo no tenía un horno, tenía que aprender a funcionar con un horno y no quemarme la casa o no quemar el pollo, ¿no? O sea, todo ese tipo primero de cosas operativas había que aprender. Y lo que nos dimos cuenta es que estas familias lo que necesitaban era necesitaban y reclamaban unos procesos educativos, de intervención socioeducativa, intervención propiamente dicha, intervención familiar, que es la que existe ahora y la que es uno de los grandes troncos, junto con la educación de calle, en los que y la intervención, el acogimiento residencial, en donde se sustenta el trabajo con los niños, niñas y las familias. ¿Qué aprendimos ahí? Pues aprendimos a trabajar en áreas, a organizar el trabajo de las personas, a trabajar en áreas que cada una de las familias no solamente era el tema operativo, sino también era la dinámica familiar, cómo educo a mis hijos, cómo lo educo, qué hago, qué no hago, qué límites pongo, todo eso que también lo habéis aprendido de una manera igual, quizás más teórica, o luego habéis tenido la suerte de trabajarlo, algunas las que os ha tocado, en prácticas en los municipios. Luego, no voy a unirlo a ninguna función, que me ha tocado estar también en la intervención educativa en centro escolar. Pero bueno, lo que voy a sacar de aquí es una parte que también bien lo he apuntado. Esto no se puede hacer solo. Aprendimos a que había que coordinarse con los demás. Aprendimos a que bueno, en esto hemos ido en un Omni pensando que salvábamos el mundo, la vida de todo el mundo y tal, ¿no? Sabiendo que aquí salvamos si todos cogemos la trainera, nos remamos todos para el mismo sitio.
Pero hay que remar para el mismo sitio, que eso os lo adelanto que jodido es, ¿eh? Pensar que todos queramos ir hacia el mismo sitio y demás. Pero es otro de los elementos que hemos ido aprendiendo. Ahora os lo cuento y lo sabéis. Hijo, usted está contando una cosa que ya no lo sabemos ya, pero es que hemos ido encontrándonos en un momento, inventándonos la importancia que tenían ese tipo de cosas. Nosotros somos aquí bueno, nosotros no. Somos parte de, somos la primera, ya es la primera, aunque la profesión es nueva, José me lo ha comentado, ¿no? Somos la primera generación que ya nos estamos jubilando. Y no hemos hecho otra cosa, que hemos sido educadores todavía. Y algunos, bueno, a algunos les falta un poco más, ¿eh? Bueno, a algunos todavía nos falta, ya quisiéramos, pero bueno. Pero que no, que ya ha pasado el suficiente tiempo para que haya sido nuestro trabajo. Es decir, eso que ahora estudiáis, que es una titulación, bueno, medianamente nueva, 25 años ha dicho Elena, una titulación nueva, una profesión nueva, algunos ya hemos hecho todo nuestro recorrido profesional en esta profesión, ¿eh? Y eso es una cuestión que, bueno, viene un poco a tono para un poco el desarrollo el equipo Amona y Tona, ¿no? Que tenemos aquí. Y una última parte, ya para terminar, es que yo no la voy a desechar, porque gran parte de mi vida profesional ha ido ya no en la intervención directa, sino la intervención y el acompañamiento y el asesoramiento a las chailes y educadores que están con las personas. Hay lo que ha habido que hacer, ha habido que construir herramientas, ha habido que construir discursos, ha habido que construir modelos, ha habido que construir metodologías. Bueno, pues en eso hemos estado. Y esto es importante, que es lo que decía Miren al final, solo vivencia. Es que si no, no sería una profesión, ¿verdad? Es una profesión que requiere una serie de metodologías, de métodos. Y yo siempre he dicho que, y es una cosa que en la que vamos a estar todas, y tenemos que estar todos construyendo, inventando, innovando, sobre todo, que las cosas cambian, y no vale siempre sota caballo rey, ¿no? Y sobre todo aquello de lo que viene del flujo de la propia relación que tenemos con las personas usuarias con las que trabajamos en cualquiera de los ámbitos en los que estemos. Y esa ha sido una gran parte de mi tarea, a la vez que colaborar muchas veces con la universidad, colaborar muchas veces con las administraciones públicas, esas que decimos, es que esto lo hacen mal ya. Por eso tenemos que aportar y colaborar. Por eso tenemos que decir, oye, al loro, que esto va por aquí. Te hacen el caso que te hacen o no, pero también si no dices nada, te lo hacen y somos absolutamente borreguitos de lo que nos manden, lo que nos hagan y lo que tal. Tiene mucho esta profesión de vida, tiene mucho esta profesión de vital. Bueno, sí, creo que ya lo sabéis, pero también os lo digo para que os veáis preparando. Porque en palabras suena guay decir, joder, es un trabajo muy, muy vital, muy de la vida, muy de tal. Pero cuidado, eso quería suponer que hay un compromiso también de por vida, ¿eh? Así que ánimo. Es el mejor trabajo del mundo, ¿eh? Pues sí, yo creo que sí, hombre. Otro dirá otra cosa, pero bueno. Quiero decir, al final, la cantidad de esfuerzos que nos exige y energías gastadas y tal, con la devolución de lo que vamos recibiendo, con lo que se va construyendo, os aseguro. Bueno, y luego, como no somos solo nosotros, yo creo que quería decir, voy a decir una lista de nombres de personas que podían haber estado, algunas no podían haber estado, que podían no estar en el mundo, pero que podían haber estado aquí, que estaban en el tiempo en que empezamos todas nosotras. Richard Sánchez, Borja Sanz, Ernesto Iturriza, Aran Zabaleta, Ayón Ugarte, Carlos Aguilea, Luz Clemente, Loren Iturriza, Luis García, Mamen Pérez, Juanmi Altuna, Teresa Lizalde y Álvaro Cano. La mayoría sigue de obra bueno, pasaron cosas que le sacaron de aquí. Pero bueno, quería decirlo porque aquí estamos en una presentación, y hay un mogollón más que estos, pero bueno, es simplemente parecía importante comentarlo aquí. Es que recasco, Jesús. Nik egazperetaz jarraituko dez, asko sobeto hitz egiten dut, bai? Bueno, pues después de todos los comentarios que ha hecho Jesús, me alegra mucho que haya nombrado a todos estos nombres al final, porque muchos de ellos han sido compañeros en mis inicios y actualmente, ¿vale? Yo voy a empezar contando mi conocimiento de la educación social empieza a través de las prácticas, ¿sí? Yo hice trabajo social, acabé en el 89 y voy a hacer las prácticas en el Centro de Formación Familiar y Social de las Artes, donde trabajaba un equipo de educadores sociales y una trabajadora social, ¿vale? Cosa que, bueno, pues en aquel momento a mí me llamó la atención porque eran dos mundos que, bueno, pues no conocía la educación social, pero bueno, lo que sí que me ayudó a ver es que había una parte
que no era parecido al trabajo social, pero no era tan burocrático, era más comunitaria, se trabajaba mucho más el trabajo de atención directa, y ahí conocí a Jesús. Entonces mis inicios estaban muy ligados a él. Él era uno de los equipos, uno de los trabajadores de los trabajadores que estaban en el equipo, junto con Richard, que ha comentado ahora, y Álvaro también, que ha comentado ahora, ¿vale? Entonces, en aquellos comienzos, bueno, para mí fue un descubrir, ¿no? Pues toda la parte de la educación social, no solamente a nivel profesional, o sea, de campo, en aquel momento que trabajé en Las Artes y trabajé en Bidebieta con colectivo de adolescentes y menores, niños y niñas, pues un poco colectivos muy vulnerables, como ha comentado Miren, donde eran barrios, bueno, pues que había familias que estaban destrozadas, y lo que pretendíamos era, bueno, pues ofrecer a esos niños y a esas niñas espacios seguros de convivencia, y donde aquello que no les podían dar en esos momentos desde casa, porque no estaban en condiciones de, pues desde esos centros pudieran tener un espacio pues para merendar, para poder jugar, para poder hacer la tarea, para poder socializarse en un entorno pues bueno, mucho más seguro y más apropiado para crecer, ¿no? Aquel centro de formación familiar y social era una obra social de la Cucha. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando empezamos a trabajar, muchos de los centros o asociaciones en las que se trabajaban no eran de titularidad pública, eran privadas. Y funcionábamos porque los ayuntamientos o otras figuras administrativas daban subvenciones. No tenían ninguna obligación. Era, me apetece, no me apetece, tengo dinero, no tengo dinero. No había una obligatoriedad. Y para mí eso es uno de los grandes cambios que ha habido a lo largo de estos 30 años de profesión, ¿sí? Que ya no es voluntario, ya es obligatorio hacerse cargo de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y eso me parece a mí que es fundamental. Después de estar unos años trabajando en estos centros, en Las Artes y en Bidebieta, volvemos a Las Artes, y ahí ocurre que el ayuntamiento en aquel momento, bueno, pues hubo varios, bueno, como llamarlos, muchos jaleos, muchas denuncias a colectivos de adolescentes por trifulcas que organizaban en la calle, sobre todo pues más concretamente en un barrio. Y bueno, pues sucedió que el ayuntamiento denunció no sé cuántos menores. Y entonces, después del juicio, el juez dijo, bueno, estos menores tienen una situación bastante, bueno, que nadie se ocupa de ellos y de su bienestar y malestar, y amonestó al ayuntamiento y le dijo, lo que tenéis que tener es un programa de educación de calle. Entonces, empieza en Las Artes el programa de educación de calle porque un juez ve que es importante que esos menores se ocupen de ellos allá donde están, en sus espacios. Cuando se nos hace el encargo, es como de alguna manera se cierra un ciclo de esos centros de formación familiar y social, donde se trabajaba sobre todo el tema de educación compensatoria con los menores que habían estado expulsados de centros escolares y así, que ha comentado Jesús. Y entonces se nos da un margen de 4 meses, que para mí fue el mayor regalo del mundo, 4 meses para decir, bueno, presentarme un proyecto. Entonces dices, tuvimos la gran suerte de tener 4 meses para ver qué se hacía, qué hacía un educador de calle. Estuvimos por Vitoria, Pamplona, en Donosti también había una experiencia en Alza, estuvimos mucho en Iparralde, hasta Pesac, hasta Burdeos nos fuimos, ¿no? Y allí nos dimos cuenta, sorprendentemente, que los educadores eran mayores. Y decíamos, wow, nosotros éramos en aquella época pues bastante jovencillos, ¿no? Y veíamos educadores de 50 años y decíamos, joder, te puedes jubilar, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención, para mí fue la gran esperanza, porque yo siempre he trabajado en el ámbito de la infancia y juventud, siempre. Entonces me parecía como que la historia iba a ser un poco corta. Decir, bueno, aquí con cierta edad, ¿cómo te planteas estar delante de niños o adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, aquello fue como bastante esperanzador. Es decir, bueno, algo se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, hicimos el proyecto, continuamos trabajando en calle durante años, hasta que, como he dicho antes, los ayuntamientos no tenían obligatoriedad de financiar o proponer este tipo de proyectos. Y el ayuntamiento llegó un momento que dijo, ya no hay dinero. No hay dinero, tenemos que dejar este proyecto. Para entonces, en aquella época, que hablo del 94, ¿vale? Hablo del 94, ya habían empezado a
a ver programas de educación en medio abierto en Pasaia, en Zumárraga y en Andoain. Entonces, y Lasarte. Entonces, ¿qué hacíamos? Mucho trabajo en red. El saber hacer, nos reuníamos, ¿cómo haces tú? ¿Cómo hago yo? No teníamos mucho dinero, a la hora de hacer actividades los intercambios eran fundamentales. Entonces, construíamos la profesión, en ese momento de educación de calle, desde el intercambio de saberes. Hasta que, pues el Consorcio de Educación Compensatoria, que era no sé cómo llamarlo, un ente, donde estaba la educación de Gobierno Vasco, Servicios Sociales y Juventud de Diputación, y era quien financiaba a los ayuntamientos para que pudieran llevar a cabo este tipo de proyectos, decide invertir en hacer un programa marco. Este saber hacer que estamos compartiendo lo vamos a hacer una metodología para que sea algo ya mucho más con un marco teórico, con unos objetivos, con una forma de trabajar. Y durante un par de años estos 4 municipios, no sé si me dejo alguno más, pero creo que eran los 4 en aquel momento, trabajamos colectivamente el equipo de educadores y educadoras sociales con trabajadoras sociales de los municipios, porque siempre estos programas dependían de servicios sociales. Trabajamos en construir con personas expertas en este marco. Y si no me equivoco, en el 2000 se publica el libro gordo, el programa marco, ¿vale? Y ahí es donde decimos, está bien la voluntad y el saber hacer individual, pero ya tenemos algo que nos guía. Vale, ahí otro hito para mí fue, después de sacar este programa, los ayuntamientos ya fueron poco a poco ya sacando a concurso y comprometiéndose a sacar este tipo de programas de intervención educativa en medio abierto. Y pues en Guipúzcoa no sé cuántos llegaron a ser, pero 29, ¿no? En aquellos momentos Jesús estaba de coordinador, orientación de todo lo que ese programa Marcos había hecho, garantizar que los equipos eso se llevaba adelante. Entonces también eso es importante, ya no estaba solo, ¿vale? Siempre ya empezaba a haber una titularidad pública y un compromiso para poder trabajar. Y luego, dentro de todo este trabajo, para mí otro hito importante fue cuando, dentro de la protección infantil, en aquel momento trabajábamos, nuestro encargo de trabajo era trabajar con adolescentes, principalmente en riesgo de exclusión. Y ahí viene un cambio de eje y nos hacen el encargo ya de trabajar con menores en desprotección. Entonces, de trabajar en situación de exclusión a trabajar con menores en situación de desprotección, ahí empieza a haber un cambio en todos estos equipos y a introducir otro tipo de metodologías de trabajo y sobre todo herramientas nuevas, ¿no? Como el Valora, que nos viene también a ayudar a definir cuáles son los ámbitos cuáles son los indicadores de riesgo que nos ayudan a valorar a la hora de trabajar con menores en riesgo de desprotección. Y ahí también, se nos va cambiando las edades de intervención. Entonces, para mí lo más importante de todo esto fue que a lo largo de todo este trabajo que os he ido comentando, paralelamente hay otra vida asociativa. Y es cuando empiezo yo esta Guisavide, que era la asociación de educadores, pero también había animadores socioculturales, integradores sociales, era un poco un batiburrillo de todos los que íbamos trabajando en aquel momento en el mundo de lo social, con una inquietud de decir, esto que hacemos todos lo tenemos que profesionalizar porque ya cada vez somos muchos y tenemos que ir buscando un reconocimiento. Ese Guisavide, que era en Guipúzcoa, en Vizcaya había otro, en Álava había otro, y decidimos hacer una única asociación a nivel de Euskadi, que es Gizaberri, que es el que de alguna manera a lo largo de X años, no me acuerdo cuántos fueron, pues empiezan a crear las bases de lo que a día de hoy es el colegio. Trabajaron colectivos de educadores y educadoras sociales de todos los territorios para poder crear el colegio. Como eso lo explicará más adelante, pues hasta aquí llego. Hasta aquí.
también doy las gracias de poder compartir y que me hayan invitado a estar aquí con vosotros. Yo os voy a explicar un poco el trabajo que hemos hecho y la evolución y así. Nosotros, cuando empezamos a trabajar, no existía la carrera de educación social y éramos un grupo de gente, estudiantes en Salamanca, porque todavía aquí no había pedagogía, que estábamos estudiando pedagogía. Y allí tuvimos una charla de una persona que nos impresionó mucho, de pisos de acogida, Faustino Guerau, que trabajaba en Cataluña, y entonces bueno, pensamos en hacer un proyecto educativo. Y cuando acabamos la carrera, pues nos quedamos un año más mareando y haciendo el proyecto. Y bueno, elaboramos el proyecto y lo llevamos al gobierno vasco. En el gobierno vasco nos dijeron que lo lleváramos a Diputación. Lo llevamos a Diputación y tuvimos la suerte de que había un diputado en Bienestar Social, que se llamaba entonces así, anteriormente se había llamado Beneficencia, y ese diputado decía que los grandes centros quería que se rompieran y hacer pisos de acogida en centros más pequeños. Un hito que pasó fue que existía el Tribunal Tutelar de Menores, que se supone que era para menores que delinquían, la Junta de Protección de Menores, que esto es un poco raro, pero era para hijos de viudos, y la Diputación, y los tres intervenían con menores. Entonces, cuando se abrieron nuestros pisos, Diputación ofreció al Tribunal y a la Junta que también aportaran niños para ir a los pisos de acogida. Empezamos a trabajar con chavales de 6, al principio eran de 6 a 16 años. Para empezar a trabajar, nos dijeron que participáramos en la selección de qué niños iban a ir y que luego también aportaría el Tribunal Tutelar de Menores, la Junta y algunas trabajadoras sociales. Y en esa época, como nosotros nos creíamos, decíamos, somos profesionales, pues a la hora de que nos dieron para elegir qué niños, cogimos los que creíamos que tenían más dificultades. Pero el resto de los profesionales pensaron lo mismo y bueno, la verdad es que el inicio fue bastante duro. A la hora de formarnos, no existía lo de educación social, en pedagogía tampoco nos daban unas cosas muy adaptadas a lo que íbamos a trabajar. Entonces, por nuestra cuenta, pues leímos a Bruno Bettenheim, Volvi, Makarenko, César Muñoz, Winnicott, Faustino Guerau, el de Cataluña, Deligny, Ney, bueno, y luego también hicimos aquí un curso con la Facultad de Pedagogía y ahí conocimos a María José Ortiz Barón, que es profesora, creo que sigue siendo, de psicología, me parece, y esta nos abrió el tema del vínculo, el apego y así, y nos abrió como una vía de formarnos para poder trabajar mejor. Cuando empezamos a trabajar, nosotros los primeros principios que establecimos fueron que no queríamos trabajar a saltacaballo y hacer frente a las dificultades. Entonces nos planteamos que para poder trabajar necesitábamos observación, reflexión y luego ya la acción y así eso sería la praxis. Y bueno, a la hora de la observación y así, pues tratábamos de no hacer juicios de valor y ese tipo de cosas, ¿no? Nuestro trabajo, fue, sobre todo, trabajábamos en la cotidianidad, en la vida cotidiana, que yo sigo pensando que la vida cotidiana es el lugar de intervención y donde se pueden hacer muchas intervenciones educativo-terapéuticas, lugar básico de intervención. Nosotros en noviembre del 81 nos aprobaron y nos dijeron, bueno, buscar pisos y empezáis, y los alquiláis, los adecentáis y empezáis a trabajar. Buscamos 2 pisos y empezamos a trabajar. En noviembre nos dieron esa posibilidad y el 1 de diciembre ya empezamos con 18 niños, 9 en cada piso. Éramos 4 educadores por piso. Bueno, una cosa que era rompedora en aquel momento es que los pisos eran mixtos, que hasta ese momento no se habían hecho mixtos y bueno, fue una lucha porque
pensaban que no iba a ser posible la convivencia de niños y niñas. Nosotros, empezamos siendo 4 educadores, luego pasamos a 3 y bueno, todo lo que intentamos trabajar fue eso, la cotidianidad. Pero bueno, en esa época los niños venían a los pisos y nadie se preocupaba por qué iba a pasar con el futuro de ellos. Entonces, de la manera que podíamos, buscábamos familias, mandábamos a niños a acogimientos preadoptivos, otros igual a medios rurales, que teníamos que buscar las alternativas porque lo demás era que venían y se quedaban ahí pues, como si fueran una maleta o lo que fuera, ¿no? Entonces, como podíamos, interveníamos. Los primeros chavales con los que trabajamos se llevaron nuestra inexperiencia, pero se llevaron nuestra paciencia, nuestra ilusión, nuestra fuerza, nuestra perseverancia y bueno, y la verdad es que fuimos aprendiendo todos, unos de otros. Cuando empezamos a trabajar también se consideraba, ¿estos qué van a trabajar? Estos jóvenes que no tienen ni idea, no saben dónde se meten y la gente pensaba que nosotros no íbamos a continuar. Nos veían como unos jóvenes idealistas que no estábamos muy bien. Y bueno, luego con el tiempo pudimos demostrar que hemos trabajado 34 años y hemos trabajado hasta que por diferentes dificultades con la administración en la forma de entender el sufrimiento y la intervención con los niños no estábamos de acuerdo y no pudimos seguir. Porque, bueno, si éticamente te mandan a hacer cosas que no crees en ellas, pues no puedes, ¿no? Luego, para nosotros un año muy importante fue en 1995 porque conocimos a Jorge Barudi, porque José Mari Lezama hizo un curso de intervención sistémica en situaciones de maltrato y demás. Y, bueno, yo la verdad es que tuve muchísima suerte porque se eligió un juez, un abogado, un no sé qué, un policía, una erchaña y una educadora y yo tuve la gran suerte de ir como educadora a esa formación. Éramos un grupo pequeño y bueno, aprendimos mucho y luego lo intentamos trasladar al trabajo, sobre todo hacía referencia al trabajo en red, a tener en cuenta la resiliencia, las capacidades de los niños y a saber que nosotros como tutores de resiliencia de esos niños somos un grano de arena, pero que podemos cambiar mucho su vida según cómo intervengamos. Bueno, y luego a nivel, para nosotros fueron años todos los años han sido de placer, de estar a gusto. Las dificultades, bueno, surgen y sobre todo con la administración, pero con los chavales y con las familias y con eso hemos trabajado muy a gusto. Y bueno, es que además yo pienso que los chavales tienen derecho a que les demos una buena intervención, una buena práctica y un buen trato. Entonces, para eso hay que tener también unas convicciones éticas, porque si no, pues no lo puedes hacer. Y luego, así, comentaros, a nivel laboral, nosotros cuando empezamos, no sé si trabajábamos 60, 70, 80 horas y hacíamos horas extras cuando surgían, porque éramos primero 4 educadores, la economía no llegaba, tuvimos que pasar a ser 3 por piso y bueno, como decía Teresa Elizalde, que luego falleció, las horas extras las apuntábamos en la barra de hielo. Sí, porque no daba. Y bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar en el 81 no teníamos seguridad social, en el 83 surgió una cosa que dieron licenciados, primer trabajo, no sé qué, y nos apuntamos y nos dimos de alta, pero en el 84 de diciembre quitaron la subvención y otra vez nosotros también nos tuvimos que dar de baja porque no teníamos medios para estar de alta. Y luego estuvimos sin seguridad social hasta 1996. Al principio nos tuvimos que dar de alta todos como autónomos porque tampoco llegaba la economía. Más tarde nos dieron algo más de dinero y yo pude ser la que contratara al resto y bueno, y así acabamos. Pero bueno, para mí lo más importante, aunque han sido momentos difíciles y complicados, y nosotros cuando éramos 9 niños y un educador, ponías la olla, mientras hacías la olla hacías un informe, a veces te dejabas el piso vacío, te ibas a ver a un colegio, era lo que y también nos ayudábamos mucho entre unos y otros.
entre los chavales mayorcitos del piso, los más pequeños, porque es que si no, no sacábamos adelante. Y bueno, un poco ha sido eso, y yo la verdad que he estado muy feliz trabajando en esto. Vale. A ver, las cosas que hemos contado ahí un poco pretendo ser ordenadas por esto de darle yo qué sé, como una especie de cierre, ¿no? Cierre del porqué. El porqué que pintamos aquí las educadoras sociales y los educadores sociales en nuestro día, bueno, ya se ha dicho, con Soriano de hoy, sobre todo, y es un intento simplemente de organizar. Si hablamos de que exista una... Vamos a ver. Vale. Bueno. Pincha tu pantalla. Vale, hay estas cuatro cosas son las que yo creo que puedo hacer para poder definir un poco. Todas teníamos como encargo hablar un poco de la evolución de la profesión, y me ha tocado a mí, pues bueno, pues no sé muy bien por qué, pero bueno, me ha tocado a mí un poco señalar cuál ha sido la evolución. Hay estos 4 grandes elementos, los que igual tienen que ver con qué es esto de gizarte escucha, gizarte tía. Por un lado, es lo que tiene que ver con el colectivo de educadoras y educadores. Por otro lado, lo tengo aquí, miro ahí. A ver, por otro lado, la formacuntza, la prestacuntza, que es importantísima, evidentemente. Por otro lado, la legislación, que al final es la que nos ordena o nos desordena a veces, pero también a veces nos ha ordenado, también. Y luego, por otro lado, el oficio. Como hemos construido el oficio, que ha habido una serie de cosas que han ido saliendo, lo que las compañeras y yo hemos ido contando. Antes era un poco la historia tal y como la ha contado Marijo, de fijaros cómo hemos andado. O sea, los pisos no existían porque había una serie de personas formadas en pedagogía con una militancia bárbara que si inventan un piso, casi lo financian, casi lo pintan, casi lo pintan, lo hacen, lo ponen, y por eso existieron los primeros pisos. Esto en la realidad que vivimos ahora es como ciencia ficción, y solo han pasado 34 años. Solo han pasado 34 años. Es un poco la... diferente recorrido experiencial, pero sobre todo basado mucho en la propia militancia. Y eso es muy importante señalar, porque es una cosa que nosotros tenemos la sensación, aunque seguramente nos hemos aburguesado un poco, y bueno, nos hemos tranquilizado, o nos estamos en esas cosas que se llaman espacios de lo que yo controlo, es no perder la base militante de este curro. Sinceramente, no quiero tampoco... Os lo planteo un poco en el ánimo de animaros, no en el ánimo de asustaros, en el ánimo de animaros. La parte militante y activista que tiene este curro, evidentemente no se puede perder, porque entonces lo que hacemos es cumplir un expediente que realmente no ayuda, ni empuja, ni acompaña a las personas que tienen, sobre todo aquellas que tienen más dificultades, que en este momento, por cierto, aparte de las que lo tienen extra y super plus, la tenemos toda la sociedad y la tenemos todas las personas. En el terreno del colectivo, bueno, ya se ha citado un poco el proceso. Desde el principio, las personas que estamos aquí estábamos en estos líos asociativos, que nos juntábamos, pensábamos que hacíamos algo, creo que hacíamos algo, pero por lo menos empezábamos a enredar y a liar, porque acompañado al desarrollo profesional entendíamos que había un desarrollo entre colegas, vamos a juntarnos para hablar, para ordenar esto, para que esto tenga fundamento, para que esto sea realmente lo que enseguida, aunque desde nuestro punto de vista ya lo era, nos entendía que era ser unos profesionales, y que esto fuera una profesión, ¿vale? Entonces, la escala de las diferentes elkartes que fueron surgiendo, ya comentó antes Pili Zabide, hubo otros llamados SLEAC, luego hicimos una federación Nafarroa y los 3 herrialdes de la Comunidad Autónoma Vasca, luego y Saber, y al final, que fue el cuerpo general para acabar en el colegio, que es en realidad el colectivo profesional, el colectivo que vela por la profesión, y desde aquí os digo, cuando acabéis ya sabéis lo que tenéis que hacer, que se llama inscribiros en el colegio y colegiaros. Pero no es un tema de proselitismo barato, es un tema de que si no nos juntamos, ¿quién nos cuida? ¿Quién nos cuida? ¿No? Y si no participamos en el cuidado, nos tienen que cuidar tan propiamente. ¿Vale? Todo esto, aprovecho la ocasión y tal, esas cosas.
Vale. Bien, vinimos todos de una serie, y está siendo un poco cansino, pero bueno, vinimos todos de diferentes formaciones. Ya he dicho, algunos estudiaron una historia, otros estudiaron pedagogía, otros psicología, otros veníamos de animación sociocultural, a saber cada uno de dónde fuimos viniendo, y al final, por fin, aparece una diplomatura, el año 93, 92 en Deusto creo que, y 93 en la pública, ¿no? Del año 90 es el momento en que ya parece que se le da el cetro y la autoridad. Para esto peleamos un mogollón que los propios profesionales para que existiera esta diplomatura. También nos decimos que nos costó que nos dejaran formar parte de los alumnos del alumnado. En aquel tiempo había un ratio para aquellos que desarrollábamos la profesión y bueno, todos éramos muy borrocas. Bueno, veníamos con todas las inscripciones, sabiendo que nos iban a rechazar. Hay una complicación, claro, porque aquí dentro de la propia, no sé de cuál departamento concreto, pero aquí estábamos hablando de pedagogía, ¿no? Estábamos hablando de pedagogía y surgía esta nueva necesidad y había gente que ya estábamos en marcha. Y yo creo que con esta sangre que teníamos quizás un poco ausarta, pues que ya estamos aquí y que vamos a reivindicar nuestros derechos, esta historia. Os lo cuento porque es una cosa muy vital, que la hemos vivido todos los que estamos aquí y bueno, pues tiene su encanto, ¿no? Tiene su a veces muy bien orientados y a veces igual no del todo bien orientados hacia donde tirábamos la pelea, ¿no? Pero bueno. A nivel de legislación, ya se ha dicho, bueno, yo pongo aquí unas leyes que son hito, no sé bien, está en amarillo así un poco, pero a nivel, que existan leyes, bueno, hay una ley de servicios sociales, ya por fin aparece la educadora social, el educador social como profesional básico de los servicios sociales. Esto fue gracias, por cierto, al colegio, obviamente, ¿eh? Esto fue gracias a que fuimos, porque entonces existíamos de una manera, bueno, esos que están ahí nos entendían como adjuntos de las trabajadoras sociales, nos entendían como qué chavales más majos, nos entendían como qué mérito tenéis que estáis aquí con todos los chavales que no queréis dar nadie. Todo esto era un poco la definición que nos daban. Y era así. Por fin en la ley de servicios sociales aparecemos nosotros, junto con las compañeras trabajadoras sociales, que son como el tronco profesional que desarrolla los servicios sociales en la Comunidad Autónoma Vasca en este momento. Y esto es un hito potente, aunque sea un tema administrativo. Es que finalmente porque lo es, esto es lo que ya va marcando una serie de cosas. Y de aquí el decreto de cartera, que tiene todo su despliegue y que tiene todo su... Bueno, y ahora me voy al oficio, bueno, casi nada, ¿eh? Los que saben de profesiones, escriben sobre las profesiones, dicen que si una profesión no tiene una definición concreta, un catálogo chucuna de funciones y competencias y un código deontológico, no es una profesión. Bueno, nosotros la tenemos, ¿vale? La tenemos, evidentemente está en constante revisión y actualización, no podría ser menos. Para mi gusto, creo que debería revisarse más todavía, ¿no? Quiero decir, siempre vamos más despacio de lo que nos gustaría, pero esto es un elemento que lo que hace, somos educadores sociales no solo porque tengamos el título de grado, somos educadores sociales también porque compartimos unos mínimos básicos de la función y de nuestra propia capacitación para lo que sirve esta profesión. Cogemos cualquier otra profesión y decimos, ¿para qué sirve una enfermera, un enfermero? Pues ya sabemos lo que sirve, ¿no? Igual lo sabemos de una manera mucho más pedestre nosotros, pero evidentemente tiene mucha claridad sobre cuál es su función. Nosotros también. Y eso es una cosa que desde la propia formación académica debéis de ir sabiéndolo, ya lo vais sabiendo. Ya sé que hay muchas profes y muchos profes que se mojan con estas historias, pero esto es importante. Hasta que no existe esto, no existe una profesión como tal. No solamente, primero la titulación, y segundo, por cierto, que tenga una serie de documentos compartidos, en este caso a nivel estatal, que tengan que ver con el desarrollo de la profesión. Hay una cosa que aparece ahí después, que es el tema de los ámbitos y marcos. Bueno, ahora mismo, entre una comisión que yo está currando muy bien, y yo creo que nos tenemos que felicitar un montón, entre el colegio y la Universidad EFA y la Universidad de Deusto, hay un bachiller alucinante que está currando un montón, y en este momento mucho en torno al tema de los ámbitos que genera un grupo de trabajo. Puede parecer que ahora luego vamos a tener unas hinchas que tienen que ver con los ámbitos, el poder decir dónde se curra, porque claro, aquí era dónde se curra, con la gente, con la sociedad, ¿no? Una especie de cosas así muy abstractas, bastante poco sólidas, pero evidentemente es donde vais a acabar currando vosotros.
obviamente, en alguno de estos ámbitos. Hablamos mucho de infancia y juventud, porque yo creo, y familia, que es donde más o menos nos hemos bregado los que estamos aquí. Pero hay más ámbitos, hay muchos más ámbitos. Y ahora se está haciendo una tarea importante de poder ordenar esos ámbitos para ver dónde curramos. No vamos a inventar ámbitos, sino vamos a decir dónde estamos currando, dónde deberíamos estar currando las educadoras y educadores sociales. Eso de cara a vosotros, de cara a mañana algunos o mañana algunos, es una buena idea que esté mínimamente ordenado también en este sentido. Bueno, y luego os he puesto ahí, ya sé que, una definición. Bueno, pues esto es la educación social. Esta definición, cuando surgió, esta definición luego la asumió aquí el colegio en Guipúzcoa. Esta definición luego es la que tiene la guía de titulación de EFA. Esta definición es la que en parte tiene de esto, y esta definición es la que tiene en este momento la Ley de Servicios Sociales de lo que es la educación social. Hay 3 palabras ahí que son las del millón. Una es la palabra relación, que aquí ha salido sin parar, es decir, educación social es relacionarse. Y relacionarse es relacionarse en el sentido más básico de lo que podemos imaginar. Requerirá de presencia, ¿verdad? Requerirá trabajo en la vida cotidiana, requerirá compartir tiempos, espacios y cosas, ¿no? Esa es un poco la base del propio trabajo. Uno segundo es que evidentemente se generan procesos, es decir, no me relaciono una tarde, ni me relaciono 2, ni 5, ni una semana. Me relaciono durante 3, porque así genero un proceso educativo. Porque conviene olvidar que somos educadoras y educadores. Sociales el apellido, ¿eh? Sociales son muchos. Educadores y educadoras algunos. ¿Veis? Eso es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Vale. Y luego, generar procesos educativos quiere decir que vamos tendiendo, como pone ahí abajo, hacia la autonomía de las personas. Vamos tendiendo a promover la autonomía de las personas, no a hacer algo asistencial o algo para tapar un agujero que luego la humedad lo vuelve a abrir. ¿Vale? Y luego, que tiene una intencionalidad. Hacemos esto no es para ser buenos, ni para estar con gente, ni para hacer amigos, sino para una intencionalidad que tiene que ver con eso de que podría haberlo puesto más grande. Primero, responder a las necesidades de las personas. Segundo, esto de la justicia social, que últimamente está muy manido, pero que tiene una profundidad y que tiene mucha solidez en lo que quiere decir en el modelo de convivencia que vivimos y en el modelo de convivencia que tiene que ver, que deja siempre a gente fuera de juego. Y el modelo, y las personas que vivimos en el modelo, dejamos a gente fuera de juego, fuera del círculo. Y luego la autonomía, la asociación y la participación de las personas siendo protagonistas de sus vidas. La relación tiene que ver con la creación de marcos. Los educadores creamos marcos. Bueno, no quiero insistir mucho, igual me pasó ya, bueno, pero yo sí quería llegar a la final, a la definición. La evolución lleva de una manera simbólica a poder decir que esta definición es lo que somos, es lo que nos toca ser, y es lo que nos toca aprender a ser también, y es lo que nos toca una vez que sabemos poder repartir y poder dar, que es nuestro encargo, nuestra responsabilidad, y espero que nuestro afán y nuestro deseo. ¿Vale? Ha sonado un poco, estoy pontificando un poco, pero bueno, me ha salido así, lo siento. Vale, venga, escarcasco.